Buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase y vamos a dar inicio a la nueva unidad. Vamos a ver el impuesto sobre la renta. Les había pedido que leyeran un poco, aunque no alcanzaran a leer todo en lo que el poquito de tiempo que quedó, ¿verdad? Al final, pero que comenzaran a leer lo que decía sobre qué es un impuesto sobre la renta, a quién se le calcula el impuesto sobre la renta, quiénes tienen deducciones sobre impuesto y cuáles son las tarifas que se aplican al impuesto sobre la renta. Eso entonces era lo que yo quería que ya tuvieran una idea para poder iniciar con la parte práctica. Este tema es algo cortito porque en realidad solo es una parte de el estado de resultados. Entonces, yo necesito primero que veamos cómo calcular el impuesto porque vamos a entrar a ver el estado de resultados y pues aquí en el estado de resultados ustedes tienen que identificarme si van a aplicar una u otra tarifa y además del impuesto, ¿qué otra cosa se le puede aplicar o se le debe de aplicar al ejercicio que se les plantee, ¿verdad? Entonces ustedes ahí desde la página 66 creo que les había dicho que iban a comenzar a leer el impuesto sobre la renta. Les menciona que este impuesto se calcula a las personas tanto naturales como jurídicas. Cuando hablamos de personas naturales, estamos hablando de una persona que no tiene ninguna inscripción legal. Entonces, una persona natural somos usted y yo, y una persona jurídica es aquella que tiene una inscripción legal, o sea, que son aquellas sociedades que están legalmente inscritas dentro de nuestro país. Entonces, a esas personas se les llama personas jurídicas. No es una persona en realidad, sino que es el nombre que utiliza una empresa para distinguirse en cuanto al trabajo que está haciendo. Entonces, una persona jurídica es todas las sociedades que estén dentro de nuestro país y que estén funcionando. Ya puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad colectiva, cualquier tipo de sociedades que nosotros veamos, entonces se refiere a una persona jurídica. Y las personas naturales, entonces, aquí incluye también a los comerciantes individuales. Significa que aquellas personas que trabajan y que tienen un negocio pero que solo es el dueño es una sola persona, entonces a ese también se le llama persona natural. Ese comerciante entonces es una persona natural. Entonces, el impuesto se le calcula, este impuesto sobre la renta, se le calcula, nos menciona ahí que se le calcula a las utilidades, a las ganancias, a las rentas, a los intereses, a los productos, provecho, participación, sueldo, jornal, honorarios y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Por eso entonces les decía que sí se le aplican a las personas como usted y como yo, porque siempre y cuando si usted tiene un ingreso, ya sea por sueldo o por un negocio o por cualquier concepto, siempre y cuando usted reciba un ingreso, entonces usted va a ser sujeto a que le calculen un impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se calcula una vez en el año. Todos los años debe de calcularse y cada año la tarifa del impuesto es diferente. Para este año, entonces, la tarifa se le aplica a la persona natural es esta que yo tengo aquí, que ustedes también la tienen en su libro, entonces aquí yo la volví a copiar para que ustedes la pudieran ver. Entonces tenemos aquí que una persona desde un centavo que gane hasta las personas que ganan 165.482.06 están exentos del impuesto. O sea que aquella persona que gane menos de esto en el año, esto es del año, ¿verdad? No va a pagar impuestos, su impuesto va a ser cero, por eso dice que está exento. Ahora, si la persona gana 165.482.07, o sea, ya estamos hablando de un centavo más
hasta un monto máximo de 252.330.80, va a pagar un 15% de impuesto sobre la renta. No es que tiene que llegar hasta este valor, hasta los 252.000, sino que nos dice que el monto máximo para que se le cobre únicamente un 15% es si la persona ganara 252.330.80. Si la persona gana más de 252.330.80 en el año, hasta un monto máximo de 586.815.84, se le va a calcular un 20% de impuesto. Y si gana arriba de los 586.815.85, hasta la cantidad que sea, 1 millón, 2 millones, 3 millones, lo que sea que gane en el año, va a calculársele 25% de impuestos sobre la renta. Esto entonces lo que me dice a mí es que yo tengo que revisar cuánto gana una persona o un comerciante. Nosotros aquí lo vamos a aplicar ya directamente al comerciante individual, porque vamos a elaborar el estado de resultados y cuando nosotros lleguemos casi al final del estado de resultados, donde nosotros determinamos cuánto fue la utilidad del año del comerciante, entonces ahí nosotros vamos a ver cuánto se le tiene que pagar de impuesto al Estado, porque este impuesto sobre la renta lo cobra el Estado, ¿verdad? Y entonces se va a aplicar de acuerdo a esta tarifa que ustedes tienen aquí. Si es persona jurídica, dice aquí, que la tarifa es el 25% sobre el total de la renta neta gravable. O sea que si la persona gana 1 centavo hasta la cantidad que sea que pueda ganar, si se trata de persona jurídica o de sociedades, entonces no se le va a aplicar este parámetro que aparece aquí, sino que de una sola vez a cualquier cantidad se le aplica el 25%. Y ese va a ser el impuesto sobre la renta que le van a cobrar a las sociedades. También tenían que haber leído por ahí que hay deducciones que se aplican. Pues cuando nosotros elaboramos un estado de resultados, las deducciones ya están siendo aplicadas porque nosotros rebajamos los gastos de venta, los gastos de administración y todos esos gastos que son reconocibles porque cuando nosotros hacemos o desarrollamos la labor de comerciante o de sociedad, pues nosotros incurrimos en gastos y todos los gastos que se incurren, entonces son deducibles de impuesto. Pero además de todos los gastos que les menciona ahí, que son deducibles, también aparece 40.000 lempiras de gastos médicos, que estos solo son deducibles para el comerciante o para la persona natural. Entonces, estos 40.000 lempiras, como no aparecen en el estado de resultados, porque no van a aparecer, ¿verdad? Sino que nosotros en el estado de resultados únicamente utilizamos las cuentas que más adelante vamos a ver. Entonces, cuando nosotros ya determinemos la utilidad antes de impuesto, le vamos a aplicar una deducción de 40.000 lempiras por gastos médicos. También nos menciona que aparte que dentro del impuesto sobre la renta se contempla un artículo 22 que es sobre ingresos brutos. Y ahí, resumido, porque ahí habla más cosas, pero resumido, yo les tengo aquí que la tarifa de ingresos brutos para este año es que aquella persona que gane, los ingresos brutos son aquellos ingresos a los que no le hemos rebajado nada. O sea que todo lo que recibimos, sin deducirle absolutamente nada, se convierte en un ingreso bruto. Un ingreso neto es cuando nosotros decimos, yo tengo 100.000 lempiras, pero de esos 100.000 tengo que pagar 20.000, entonces mi ingreso neto es cuánto me queda, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el ingreso bruto sería 100.000 y el ingreso neto sería restarle los 20.000, serían 80.000 lempiras de ingresos netos. Esa es la diferencia entre el término de ingreso bruto e ingreso neto. Entonces, les dice a ustedes que sobre los ingresos brutos, que en este caso para las empresas los ingresos brutos son las ventas,
O sea, sin importar que a usted vender un producto le costó una cantidad de dinero que usted ya la pagó, pero le dice que sobre lo que usted recibió de ingresos brutos, o sea, de ventas, si vende hasta 1.000 millones, no está sujeto a la aplicación del artículo 22, o sea, de este impuesto. Pero si vende más de 1.000 millones, entonces le van a cobrar, aparte del impuesto, un 0.50% de impuestos sobre ingresos brutos. Se suena poquito, pero ya hablando de 1.000 millones, entonces estamos hablando de una cantidad bastante grande, ¿verdad? Esto se da porque muchas veces hay empresas que tienen, sí reportan las ventas, reportan todo lo que venden en el año, pero reportan una gran cantidad de gastos y al final la utilidad que reportan es bien pequeña. Entonces, por lo tanto, al reportar una utilidad pequeña, el impuesto sobre la renta que ellos tienen que pagar a veces es cero o es bien poquito. Entonces, por eso el Estado inventó este nuevo impuesto donde hay que agregarle entonces no sobre lo que gana, sino sobre lo que recibe de ingresos. Y también aparece la aportación solidaria temporal. Esta aportación solidaria temporal nos dice que solo se le aplica a la persona jurídica y se le cobra un 5% sobre el exceso de renta neta gravable superior a 1 millón. O sea que este impuesto se calcula también sobre la utilidad y nos dice que si ganó más de 1 millón de lempiras en el año, entonces sobre la diferencia del millón se le va a aplicar un 5% de aportación solidaria, o sea, otro impuesto más que se le cobra a las sociedades. Este dice que es exclusivamente para las sociedades. Entonces, no sé si con ese pequeño resumen que yo les hice aquí, que era la parte teórica, tratando de iniciar ya con lo práctico, entendieron la diferencia entre la persona natural y la persona jurídica. Y si entendieron la diferencia de ingresos brutos e ingresos netos. Y sobre lo que es utilidad también, ¿verdad? Para que podamos entrar al ejemplo. Si no, pues entremos al ejemplo de una sola vez. Aquí estaba haciendo el ejemplo yo de, hoy vamos a ver únicamente cómo se calcula el impuesto para la persona natural. Nos dice aquí, Comercial La Aurora, propiedad de la señora Aurora López, tuvo una utilidad antes de impuesto de 620,000 lempiras. O sea, en el año, después de haber realizado todo el estado de resultados, ella ya llegó a la revisión, ya vio de que se está ganando o se ganó en este año 620,000 lempiras. Y quiere saber entonces cuánto es el impuesto sobre la renta. Vamos a ver entonces aquí cuánto debe pagar de impuesto. Impuesto sobre renta. Bien, para comenzar entonces yo les decía que ustedes cuando se les presente el estado de resultados, ustedes tienen que identificar si es una persona natural o es una persona jurídica. Con esto que ustedes tienen aquí, dice Comercial La Aurora, propiedad de la señora Aurora López. ¿De qué se trata? ¿De una persona natural o de una persona jurídica? ¿Alguien que me pueda contestar? De los que están aquí. ¿Qué cosa, profe? No están escuchando. Sí, ¿Se trata de una persona este natural o de tema. una persona jurídica? Comercial Aurora. ¿Es una persona natural o es una persona jurídica? ¿Qué tarifa tendría que aplicarle yo a este ejercicio? Profe, la verdad yo no le entiendo a este tema. Después voy a ver el video en YouTube para ver si... Sí, pero es que la idea es que ustedes entiendan ahorita, porque ver el video en YouTube y después
no me mandan las tareas a tiempo y eso es lo que me dicen, no le entiendo, no le entiendo. Yo necesito que ahorita ustedes me pregunten. ¿Qué les dije yo de la persona natural? ¿Quiénes son personas naturales? Les acabo de mencionar ahorita yo quiénes son las personas naturales. La persona natural es toda aquella persona que recibe un sueldo, un ingreso, o los comerciantes individuales también entran dentro del concepto de persona natural. ¿Quiénes son las personas jurídicas? Todas las sociedades. Personas que están inscritas legalmente mediante una escritura pública, pero que son sociedades, como por ejemplo las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades colectivas, que son formadas por varias personas. Esa es una persona jurídica. Entonces, en este ejercicio, Comercial Aurora, ¿es una persona natural o es una persona jurídica? ¿Siguen sin saber qué es? ¿Cuántas personas son propietarias de Comercial Aurora? Jurídica, digo. Gisela, David, ¿alguno de ustedes? Contésteme. Si solo una persona, porque aquí dice que es Comercial Aurora, no sabemos a qué se dedica, pero sabemos que es un comercial, pero nos dice que es propiedad de una persona. Es propiedad de la señora Aurora López. Entonces, ¿es comerciante individual o es comerciante social? Individual. Individual. Ajá, si es comerciante individual, entonces, ¿qué tarifa le corresponde? ¿La tarifa de la persona natural o la tarifa de la persona jurídica? ¿Cuál de las dos? Porque solo le puedo aplicar una, no le voy a aplicar las dos. La natural. La tarifa de la persona natural, porque dentro de esta entra el comerciante individual. Y ya sabemos nosotros que el comerciante individual es aquella persona que se dedica a trabajar, ya sea comprar y vender productos o servicios, pero que es solo esa persona, o sea que no tiene socios. Y el comerciante social o sociedades o persona jurídica son aquellos que tienen socios, que son dueños más de una sola persona. Entonces, como ya identifiqué que se trata de una persona natural, esto necesito que lo entiendan bien porque esto es la parte que lo van a hacer, es repetitivo. Siempre van a hacer los mismos cálculos, pero es importante que ustedes entiendan cuándo van a llegar a calcular hasta un parámetro y cuándo van a llegar al siguiente. Y no es que, como ustedes miran aquí, que llegó a 620,000, van a decir, voy a agarrar de una sola vez el 25%. No es así. Para la tarifa de la persona natural, me tengo que ir haciendo tramo por tramo. Entonces, lo primero que como yo ya identifiqué que es una persona natural, ya identifiqué eso, lo primero que tenía que hacer. Ahora entonces, a la utilidad, antes de impuesto, que yo ya sé que es 620,000, ¿de dónde lo saqué? De el ejercicio, ¿verdad? Aquí me dice que la utilidad es 620,000. A la persona natural
Aquí nos dice que le vamos a restar 40,000 lempiras de gastos médicos. Siempre va a ser así. Solo a la persona natural. Entonces, le resto gastos médicos de 40,000. Y el valor de la resta es lo que yo voy a conocer como renta neta gravable, que dice que a eso es a lo que yo le voy a aplicar el impuesto. Entonces resto 620,000 menos 40,000 es igual a 580,000. Eso es lo primero que ustedes van a hacer. Y cuando lo estén haciendo en el estado de resultados, implica que ustedes tienen que hacer en una hoja aparte el cálculo para restar los gastos médicos. Una vez que ustedes ya determinen la renta neta gravable, que es lo que siempre tienen que determinar en primer lugar, van a aplicar la tarifa. Aplicación de tarifa. Y la tarifa entonces está aquí arriba, ¿verdad? Ya ustedes la vieron y les dice, en el primer lugar les dice, vuelvo a copiar esto. Bien, les dice que por los primeros 165,000 lempiras, el valor que va a pagar la empresa es de 0. Luego les dice que si ganó más de 252,330, le tengo que aplicar un 15%. ¿Cómo sé yo a qué valor le voy a aplicar el 15%? Para empezar, si ganó más de 252,330, ¿ganó cuánto? 580,000. Esa es una cantidad más alta que 252,000, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le voy a aplicar el 15% yo? A la diferencia de estas dos cantidades. Para hacer eso, entonces, yo voy a restar este valor menos este valor que está aquí. Y ahí me aparece cuánto es la diferencia. 252,330.80 menos 165,482.07 me da una diferencia, o sea, el valor que yo le tengo que aplicar es de 86,848.73. A este valor dice que yo lo voy a multiplicar por el 15%. Entonces, yo lo voy a hacer aquí con fórmula. Y ustedes lo hacen en su calculadora, ¿verdad? Por 15% o por 0.15 es lo mismo, ¿va? Pero no era ahí donde lo tenía que haber hecho. $86,848.73 por el 15%. Bien, ahí dice entonces que el 15% de 86,000 es 13,027.31. Háganlo ustedes si quieren en su calculadora y verifican si ese resultado es correcto. Pero ya saben cómo se calculó, ¿verdad? Seguimos en el siguiente tramo y me dice
que de 252.330.81 hasta, si la empresa ganó 586.815.84, dice que le tengo que calcular el 20%. Obviamente el 20% también lo puedo calcular restando este menos el valor que está aquí, ¿verdad? De 252.000. Pero primero, antes de que yo establezca cuál es la diferencia entre estos dos valores, yo tengo que verificar si la empresa ganó 586.815. ¿Ganó eso? No, ganó 580.000, no 586.000. Entonces, aunque aquí me dice el parámetro que llega hasta un máximo de 586.815, yo solo le voy a calcular hasta los 580.000. Entonces aquí, esto ya no lo voy a utilizar porque la empresa no llegó a este valor. Y de este valor de 586.000, no lo voy a dejar en 586.000, sino que lo voy a dejar en 580.000 porque ese es el valor que ganó la empresa. Y ahora entonces a ese le voy a calcular el 20%. ¿Qué voy a hacer? Nuevamente voy a restar los 580.000 menos los 252.330.31. Quiere decir que a estos 327.669.19 le voy a calcular el 20%. Entonces aquí yo digo 327.669.19 por 20% es igual a, ahí aparece la cantidad, 65.533.84. Y nuevamente ustedes pueden agarrar su calculadora y multiplicar 327.669.19 por el 20% y verificar si esa es la cantidad que aparece ahí. Ahora entonces la siguiente, yo ya la borré, el siguiente tramo, porque ya la empresa no hay nada más que calcularle. Llegamos a los 580.000, que eso era lo que había ganado. Entonces la empresa va a pagar por lo que ganó, ya no ganó más, hasta ahí llegó. Entonces vamos a sumar el impuesto. Total impuesto sobre la renta y sumamos estas dos cantidades que aparecen aquí. Asturita, entrando, ya voy a terminar más bien. Ok, entonces, quiere decir que el comerciante o la señora Aurora López tiene que pagar 78.561.15 lempiras de impuestos sobre la renta. Eso lo va a pagar una vez al año. Dentro del contenido también les dice que hay pagos a cuenta, que quiere decir que el comerciante lo puede dividir entre 12, o sea que el Estado le da autorización de que este impuesto lo pueda pagar en 12 meses. Entonces, pero este es el total del impuesto que debe de pagar. Eso entonces se calcula a principios de cada año, porque al 31 de diciembre se hace el estado de resultados y una vez que ya tenemos el estado, nosotros ya sabemos cuánto tenemos que pagar. En enero hay que hacer la declaración y al declarar, pues entonces nosotros ya sabemos cuánto le tenemos que pagar al Estado. Y esto se paga en cualquier banco. Los bancos, usted lleva la autorización y una hoja donde usted está trabajando esto y ellos en una memoria le revisan a usted su pago de impuesto y se lo cobran, ¿verdad? Entonces, y ahí le dicen si van a tener pagos, si usted es sujeto para que le cobren en pagos, entonces lo dividen en 12 meses y van pagando el impuesto correspondiente. Ese entonces es un ejemplo
de cómo se aplica la tarifa. Pero si se fijaron en este ejemplo, solo aplicamos un 15% y un 20%. Y es lo que yo les estaba explicando. No van a irse de una sola vez a aplicar un solo tramo o a decir 580,000 por 20% de una sola vez, sino que obligatoriamente tienen que colocar de 165,000 hasta los 252,330, siempre y cuando la empresa haya ganado más de este valor. Le aplican el 15%. Si usted tiene más de este valor, el 15% siempre va a ser 13,027.31. Siempre va a ser este valor. Aquí ya no sería el mismo valor porque aquí el tramo llega a 586,000, ¿verdad? No a 580,000. Yo lo llegué a 580 porque hasta ahí llegó el impuesto de la empresa. ¿Entendieron algo de lo que les expliqué? De cómo calcular la tarifa. Necesitamos conocer la utilidad. A la utilidad necesitamos identificarla si es, le vamos a aplicar impuesto para persona natural o impuesto para persona jurídica. Si es para persona natural, lo primero es restarle 40,000 de gastos médicos y determinar cuánto es nuestra renta neta gravable. A la renta neta gravable le vamos a aplicar la tarifa. Y esas tarifas sí va a depender de cuánto haya ganado la empresa. Este valor que está aquí es el que nos va a determinar cuánto es. Entonces, hasta ahí vamos a llegar hoy, pero necesitamos conectarnos nuevamente el jueves. Creo que tenemos otra vez contabilidad, ¿verdad? Bueno, el día que tenemos contabilidad nos conectamos nuevamente para continuar con el cálculo del impuesto. Por favor, siempre lean en su libro y pueden volver a ver el video si les sirve, ¿verdad? Si no tienen preguntas, podemos finalizar. ¿Tienen alguna duda antes de que finalice? No, profe. Bueno, entonces buenas tardes. Nos vemos el jueves.